qué los imanes nunca pueden tocarse, aunque los aplastes con toda tu fuerza? Inténtalo, empuja más fuerte y vas a sentir algo extraño, como si hubiera una pared invisible entre ellos. Pero aquí viene lo inquietante, no es el aire, no es la materia y tampoco es algo que puedas ver. Entonces, ¿qué es lo que realmente los está separando? Para entenderlo, tenemos que viajar al pasado. Hoy en día nos es simple conectar la idea de electricidad y magnetismo como electromagnetismo, pero no siempre fue así. Antes de 1820 nadie tenía idea de que estas dos fuerzas estaban unidas. Por un lado, la electricidad era un misterio. Unos decían que era un fluido mágico y otros que era la energía de las ranas. Incluso se intentaba revivir cuerpos con ella. Y de esa locura, Mary Shelley se inspiró para escribir Frankenstein. Del otro lado del muro estaba el magnetismo. Lo conocemos hace 2500 años por la magnetita, una roca que los griegos y chinos creían que era hechicería pura. En el siglo IV a.C., los chinos notaron que si ponías magnetita sobre un corcho en agua, siempre apuntaba al mismo lugar. Acababa de nacer la brújula. Aunque al inicio pensábamos que la brújula apuntaba a las estrellas, fue hasta que llegó William Gilbert a decirle al mundo que estábamos equivocados, la brújula apuntaba a la Tierra y que además vivimos en un imán gigante. Pero esto no era suficiente. Tuvieron que pasar otros 220 años para que ocurriera un accidente necesario. Hans Christian Ørsted estaba dando una clase cuando notó algo. Al encender un cable, una brújula cercana se volvió loca. Entonces, todo conectó. La electricidad generaba magnetismo. En 1831, Michael Faraday, un genio sin formación académica, pero con una intuición visual increíble, usó hierro y papel para dibujar lo invisible, las líneas de fuerza o campos magnéticos. Como Faraday no sabía matemáticas avanzadas, los científicos serios se burlaban de él. Tuvimos que esperar 30 años para que llegara el final boss de la física del siglo XIX, James Clerk Maxwell. Él tradujo los dibujos de Faraday al lenguaje del universo, las matemáticas, y así nació oficialmente el electromagnetismo. Pero aquí viene lo interesante, porque si Maxwell nos dio las reglas del juego, esto no debería de pasar. Tu cerebro está programado para entender de una forma muy simple. Si empujas algo, se mueve. Si aplicas suficiente fuerza, se rompe. Pero con los imanes, eso deja de funcionar. Si miras con cuidado, entre dos imanes no hay nada, solo aire. Si soplaras, el aire se mueve, pero la fuerza sigue ahí. Pero si hicieras un vacío, la fuerza también seguiría ahí. Entonces, ¿qué es lo que permite que los imanes no se toquen? Si no es aire ni materia, ¿qué más podría haber? La respuesta es el campo magnético en su estado más puro. No estás tocando aire, no estás tocando materia, estás tocando el espacio mismo, deformado por la energía invisible. Lo curioso es que mientras más fuerza haces, más fuerte te responde el imán. Es una pelea que no puedes ganar. Podríamos usar una prensa hidráulica y lo único que lograríamos sería romper el material antes de que los campos se rindan. Pero, ¿por qué? Porque el universo ha decidido que estos dos objetos tienen prohibido ocupar el mismo espacio. Y esto es solo la superficie, porque lo que realmente está pasando ocurre a un nivel que nunca vas a poder ver. Olvídate del imán por un momento, porque la respuesta no está ahí. Está en algo mucho más pequeño, el electrón. En casi todo lo que te rodea, los electrones son como una multitud en un concierto. Cada uno se mueve por su lado y sus fuerzas se cancelan, pero en un imán algo cambia. Aquí los electrones decidieron ponerse de acuerdo y todos, absolutamente todos, están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Cada electrón tiene una propiedad llamada spin. Imagina que cada uno es un trompo diminuto que nunca deja de girar. Ese giro genera un campo magnético microscópico. En un trozo de madera, unos giran a la derecha y otros a la izquierda. El resultado es cero, pero en el material del imán, estos giros están alineados. Es como si miles de millones de pequeños motores se estuvieran empujando a la misma dirección. Estos electrones se organizan en lo que llamamos dominios magnéticos. Imagínalos como grandes sistemas de engranajes. En un trozo de hierro común, cada sistema está acoplado de forma caótica, cancelándose entre sí. Pero en un imán, hemos forzado a todos los engranajes a sincronizarse. Esa unión es lo que crea la pared invisible que sentiste hace un momento. No estás peleando contra una piedra, estás peleando contra la inercia de una maquinaria atómica perfectamente alineada. Cuando acercas dos polos iguales, estás intentando que dos corrientes de energía que giran igual choquen de frente.
Los campos eléctricos se vuelven tan intensos que la materia se niega a ceder. Por eso, técnicamente, los imanes nunca se tocan, se repelen antes de que sus átomos puedan conocerse. Esta pelea de engranajes invisibles es la base de nuestra tecnología. Cuando aprendimos a controlar esta repulsión, dejamos de depender de las ruedas. En países como Japón, trenes de 30 toneladas flotan sobre las vías usando este principio. Viajan en una almohada de electromagnetismo a más de 600 km por hora, eliminando la fricción por completo. Pero también lo usamos para ver lo invisible. En los hospitales, las resonancias magnéticas usan imanes tan potentes que alinean los átomos de tu propio cuerpo. Esto nos permite mapear tus órganos y cerebro con una claridad asombrosa, sin tocar un solo nervio. Estamos usando imanes para leer código de la materia. Desde la lavadora de tu casa hasta el generador que te da luz o el sensor de tu celular, todo depende de esta danza de electrones. Pasamos de creer que era hechicería a construir una civilización entera sobre campos invisibles. Y si creías que esto era impresionante, espera a ver lo que pasa cuando el magnetismo se sale de control. Déjame presentarte a los Magnetars. Son estrellas de neutrones con el campo magnético más brutal del cosmos. Estamos hablando de una fuerza 1000 billones de veces más fuerte que la de la Tierra. Es un nivel de magnetismo que rompe las reglas de la química. Si un magnetar apareciera a la distancia de la Luna, no solo movería las mareas, su campo magnético es tan absurdo que empezaría a deformar los átomos de tu cuerpo, estirándolos como espaguetis. El hierro de tu sangre sería succionado y la estructura misma de tu materia se desmoronaría antes de que pudieras parpadear. A esa intensidad, el magnetismo deja de ser una fuerza curiosa y se convierte en un arma de destrucción atómica. Esto nos recuerda que el equilibrio en el que vivimos es un milagro de la física. Estamos rodeados de fuerzas que, en las dosis justas, mueven trenes, pero que en el extremo del universo podrían borrar nuestra realidad en un segundo. El electromagnetismo es literalmente el pegamento y la tijera de la realidad. Vivimos rodeados de fuerzas que no podemos ver, pero que sostienen absolutamente todo, desde tu celular hasta las estrellas más violentas del universo, y lo más impresionante es que tu mano acaba de tocar una de ellas. Si el video te gustó, regálame un like y coméntame aquí abajo qué otro tema te gustaría que investiguemos. Y no olvides, nos vemos el próximo jueves. Esto fue Cerebro de Cartón.